¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras corriendo tras algo, pero nunca logrando alcanzarlo? Como si, por más que lo intentaras, el futuro estuviera siempre adelante, y el presente deslizándose entre tus dedos. Eso, querido espectador, es la trampa en la que muchos caemos sin darnos cuenta. Vivimos en un mundo que nos enseña a mirar siempre hacia adelante, a siempre desear más, a siempre intentar controlar lo que está por venir. Pero, ¿qué sucede cuando ponemos toda nuestra energía en el futuro? Cuando nos olvidamos del presente. ¿Qué pasa cuando creamos una realidad en la que solo lo que importa es lo que vendrá, sin darnos cuenta de que lo único que realmente importa es el ahora? La ansiedad es una señal silenciosa que nos avisa que algo está mal. No estamos solo queriendo algo. Estamos tratando desesperadamente de controlar algo. Y eso no tiene que ver con control en el sentido de acción, tiene que ver con una necesidad interna de asegurarnos de que el futuro será como esperamos, de garantizar que nos traerá la satisfacción que creemos que nos ha faltado hasta ahora. Pero, ¿qué pasa cuando intentamos controlar demasiado el futuro y, a cambio, dejamos que el presente se escape entre nuestros dedos? ¿Qué sucede cuando nos perdemos en un futuro que aún no existe, olvidando vivir en el único momento que realmente tenemos, el ahora? Hay una sabiduría profunda en la simplicidad del momento presente, pero es difícil acceder a ella cuando estamos sobrecargados con el peso de lo que podría ser. La verdad es que, al mirar hacia el futuro, al querer que suceda de una manera específica, estamos creando una falsa sensación de seguridad. Queremos controlar el cuándo y el quién, pero, en realidad, lo único que podemos controlar es nuestra capacidad de estar presentes, de estar aquí, ahora. El momento presente es donde la magia sucede, donde la verdadera transformación comienza, pero a menudo pasa desapercibido, mientras estamos preocupados por lo que está por venir. Esta búsqueda por el futuro nos desconecta de nuestro flujo natural. Creamos una desconexión entre lo que somos ahora y lo que creemos que debemos ser, o tener, más tarde. Lo más curioso de todo es que, muchas veces, esta desconexión es completamente inconsciente. No nos damos cuenta de que nos estamos alejando de quienes realmente somos al intentar forzar lo que aún no ha llegado. Imagina que intentas encender una vela mientras soplas en ella con fuerza. Estás intentando crear algo, pero la energía necesaria para ello se disipa con tu propio esfuerzo. El futuro se convierte en un viento que apaga las velas del presente. Y es ahí donde ocurre el bloqueo energético. Esta búsqueda incesante, este intento de control, hace que nuestra energía vital se disipe. Estamos buscando resultados rápidos, intentando manifestar algo con impaciencia, sin conectar con nuestra verdadera frecuencia interna. La energía fluye cuando estamos alineados con el presente, cuando aceptamos que el momento que estamos viviendo es todo lo que tenemos. No hay necesidad de correr hacia el futuro o de forzar algo que aún no está listo para suceder. En su lugar, debemos aprender a alinear nuestra energía con lo que está aquí, con lo que está ahora, con lo que ya está disponible para nosotros. Y eso es lo que a menudo olvidamos hacer. Parece paradójico, pero el verdadero control que podemos tener sobre el futuro está en el momento presente. Es en el ahora donde creamos el camino que lleva a lo que deseamos. El momento presente es la base, el cimiento. Cuando logramos conectar con lo que tenemos ahora, todo lo que queremos se vuelve más claro, más accesible. No es en el futuro donde encontramos la paz o la realización, sino en el ahora. Y si podemos detenernos un momento y realmente estar presentes, podemos darnos cuenta de que la respuesta que tanto hemos buscado ya está dentro de nosotros, esperando ser escuchada, esperando que la escuchemos. Sin embargo, para muchos de nosotros, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Vivimos en una sociedad que nos enseña a esperar por el mañana, a buscar lo que aún no tenemos, a creer que el futuro traerá la respuesta a nuestros problemas. Pero la verdad es que, al hacer esto, nos desconectamos de la verdadera esencia del ser, de la verdadera sabiduría que reside en cada momento que experimentamos. Somos como navegantes perdidos en un mar de posibilidades, siempre mirando hacia el horizonte y olvidando ver la belleza del agua bajo nuestros pies. En este vídeo, exploraremos juntos esta conexión entre el momento presente y el futuro.
entenderemos cómo esta constante búsqueda por más, por control, por respuestas, nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Desvelaremos cómo la ansiedad, la duda y el miedo a la incertidumbre son, en su mayoría, alimentados por nuestra desconexión con el ahora. Y, lo más importante, aprenderemos cómo podemos cambiar esto, cómo podemos regresar al flujo natural de la vida, donde el control no está en agarrar el futuro, sino en aceptar plenamente el presente. Prepárate para un profundo viaje hacia tu propia esencia, una invitación para soltar las amarras del control y entregarte al poder del ahora. Imagina que, de repente, empiezas a percibir el impacto de una onda de energía invisible a tu alrededor. Una energía que no se ve, pero que se siente. Una vibración que todo lo permea y que afecta no solo lo que piensas, sino también lo que sientes y lo que manifiestas. Esta energía no es algo abstracto, es un principio fundamental de la realidad. Y, sin embargo, muchos de nosotros la ignoramos, buscando respuestas en el futuro, en las palabras de otros, o en fórmulas listas. La verdad es que esta vibración, que llevas dentro de ti, es la clave para la manifestación que tanto anhelas. Esto es lo que Gregg Braden nos enseña al hablar de la resonancia entre el corazón y el cerebro, y cómo esa resonancia determina el campo de energía que nos rodea. La vibración es mucho más que simplemente un estado mental. Es un estado físico, una cualidad emocional que emana de cada célula de nuestro cuerpo. Cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento que alimentamos genera una onda vibracional que, directa o indirectamente, altera la realidad que nos rodea. No estamos solo pensando o soñando con algo, estamos en constante interacción con el campo cuántico de la existencia. La neurociencia moderna confirma que nuestras células reaccionan a esto. Nuestros cerebros emiten ondas eléctricas que se sincronizan con los estados de nuestro cuerpo y, de esta manera, moldean nuestra experiencia de vida. Como Joe Dispenza nos enseña, podemos alterar nuestra realidad reprogramando nuestros patrones de pensamiento y, por ende, nuestras vibraciones. Sin embargo, es importante entender que, muchas veces, estamos operando en frecuencias bajas, de miedo, inseguridad y ansiedad. Estos estados emocionales, aunque naturales y comunes, generan una energía densa y desordenada. Imagina una estación de radio tratando de captar una canción específica, pero la sintonización está equivocada y lo único que llega es estática. De la misma forma, cuando estamos desarmonizados internamente, no logramos manifestar eficazmente. Somos como antenas, constantemente enviando y recibiendo vibraciones del universo. ¿Qué pasa cuando nuestra vibración no está alineada con lo que realmente deseamos? El resultado es la frustración, la sensación de que estamos intentando manifestar algo sin éxito, como si todo a nuestro alrededor estuviera conspirando en nuestra contra. Estos bloqueos emocionales pueden ser silenciosos, pero son profundamente poderosos. Se manifiestan de diversas maneras. Un ejemplo claro de esto es el inconsciente colectivo que nos condiciona desde la infancia, la creencia de que no somos dignos, que necesitamos conquistar algo para merecer lo que deseamos. A medida que crecemos, estos bloqueos se van sedimentando, creando una coraza emocional que impide la libre circulación de nuestra energía. Como Abraham Hicks nos enseña, la ley de la atracción solo puede funcionar cuando nuestra vibración interna está en armonía con lo que deseamos. Pero, ¿cómo podemos atraer cosas buenas a nuestra vida si nuestra energía está desalineada con lo que queremos? La respuesta es simple, aunque difícil de aceptar, estamos intentando manifestar desde un lugar de resistencia interna. Nuestra verdadera esencia está atrapada en capas de creencias limitantes y traumas no resueltos. Estas creencias actúan como una lente a través de la cual vemos el mundo, y cuando las emociones no se expresan, se transforman en bloqueos energéticos. Y, cuando finalmente te das cuenta de que lo que sientes, incluso sin verbalizarlo, es mucho más poderoso que cualquier pensamiento, ¿qué pasa? Cuando entiendes que no eres solo un conjunto de ideas, sino una fuerza vibracional que, cuando está en sintonía, puede crear la realidad que deseas, todo cambia. Te das cuenta de que tus bloqueos emocionales no son fallas, sino señales. Señales que piden que te reconectes con tu verdadera esencia, para que, en lugar de resistir, aprendas a fluir con tu propia energía. Pero, ¿cómo hacer eso? El primer paso es reconocer que esos bloqueos existen. Son más comunes de lo que imaginas, y una vez que los comprendemos, podemos transformarlos en fuentes de poder y crecimiento.
Ahora hablemos de la neurociencia de la manifestación. El cerebro humano es una maravilla de complejidad, pero sigue un principio básico: busca la coherencia. Joe Dispenza nos habla de esto cuando dice que, cuando alineamos nuestros pensamientos, emociones y acciones, creamos una frecuencia armónica que activa la manifestación. Nuestra mente es extremadamente poderosa, a menudo subestimada. No solo crea imágenes mentales o deseos, sino que también emite señales cuánticas que tienen el poder de influir en el campo que nos rodea. Pero, ¿y cuando esa armonía no existe? Cuando nuestros pensamientos y sentimientos están en desacuerdo, nuestra vibración se distorsiona y la manifestación se bloquea. Por ejemplo, si deseas prosperidad, pero en lo más profundo de tu ser sientes miedo a la escasez, ¿qué ocurre? Tu cerebro emite señales contradictorias hacia el universo. Quiere prosperidad, pero el miedo a no ser capaz de mantenerla se vuelve más fuerte. Esta discrepancia crea una interferencia vibracional. Imagina que estás intentando enviar un mensaje a través de un teléfono, pero hay una falla de conexión. Aunque las palabras estén ahí, el mensaje no llega con claridad al otro lado. Esto es lo que sucede cuando estamos desconectados de nuestra verdadera frecuencia emocional. El campo cuántico que nos rodea responde a lo que estamos emitiendo, y por eso necesitamos aprender a mantener nuestra mente y nuestro corazón en sintonía para manifestar lo que deseamos de forma clara y eficaz. La verdadera magia de la manifestación está en la coherencia interna. Cuando estamos en un estado de armonía emocional y vibracional, el universo responde a eso con una fuerza impresionante. El problema es que, muchas veces, no sabemos cómo alinear esos estados. Nos quedamos atrapados en el ciclo de la mente ansiosa que siempre quiere más y más, sin detenernos a observar lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Cuando finalmente paramos y nos alineamos con el momento presente, todo empieza a cambiar. La práctica de regresar al presente es esencial para crear una conexión profunda con nuestra propia vibración. Cuando logramos dejar de correr tras el futuro, podemos sentir la energía de nuestra verdadera esencia, la energía que ya está en el ahora, esperando ser reconocida y manifestada. Al tomar conciencia de esto, la próxima vez que sientas la tentación de correr tras lo que aún no ha llegado, para. Respira. Siente. Observa la energía dentro de ti. Pregúntate, ¿estoy en coherencia con lo que deseo, o estoy tratando de manifestar desde una energía que no está alineada? Esa simple práctica puede cambiarlo todo. Y, de repente, te das cuenta de que el futuro ya está sucediendo ahora, y ya eres la persona que puede crear esa realidad. Cuando buscamos respuestas para nuestras dificultades emocionales o espirituales, a menudo nos enfocamos en lo visible, el trabajo duro, la visualización, la afirmación constante. Nos concentramos en lo que podemos hacer, lo que podemos controlar. Pero hay un aspecto de nuestra energía que muchas veces ignoramos, el sabotaje silencioso que viene desde adentro, de nuestras propias expectativas y creencias, de las ilusiones que nos hemos creado sobre cómo deberían ser las cosas. Este sabotaje no es algo que se ve a simple vista, pero tiene un impacto profundo en nuestro bienestar y en nuestra capacidad para manifestar lo que deseamos. Muchos de nosotros caemos en la trampa de la falsa espiritualidad. Nos han enseñado que la manifestación, el éxito y la paz interior son algo que podemos alcanzar a través de un proceso de hacer más y ser más. Pero lo cierto es que, en este afán de buscar más, olvidamos lo esencial: ser menos. El ser, el estar, el sentir, es un proceso que va más allá de las palabras que decimos o los actos que realizamos. Como bien nos recuerda Neville Goddard, la verdadera manifestación comienza en el estado interno de nuestra conciencia, no en las acciones externas. Es necesario primero vivir desde ese estado de certeza interna, desde el ahora, no desde un lugar de carencia o de deseo de obtener algo fuera de nosotros. El error de la falsa espiritualidad radica en que muchas veces buscamos manifestar desde una mentalidad de futuro. Queremos algo que aún no hemos logrado, y entonces nos enfrascamos en el deseo de obtenerlo, sin darnos cuenta de que la verdadera manifestación no es un proceso de obtener algo, sino de serlo primero. Hay una gran diferencia entre desear algo y estar en la frecuencia de lo que deseamos. Desear algo es una vibración de falta, de carencia, de aún no tengo esto. Mientras que el estar en la frecuencia de lo que deseas es sentirte ya completo, ya conectado con eso.
Cuando estamos atrapados en esa mentalidad de hacer más para conseguir más, estamos funcionando en un nivel superficial, creyendo que todo lo que tenemos que hacer es visualizar más, decir más afirmaciones, hacer más meditaciones. Pero la verdadera manifestación proviene de un lugar profundo dentro de nosotros. No es simplemente hacer más, sino ser más, ser la versión de ti mismo que ya ha alcanzado lo que deseas, sin esfuerzo, sin lucha. El trabajo real comienza cuando nos damos cuenta de que no necesitamos hacer nada más para ser lo que ya somos en esencia. Y ahí, en esa toma de conciencia, comienza la verdadera transformación. El efecto dopamina juega un papel crucial en este sabotaje silencioso. Vivimos en un mundo que nos premia constantemente por la gratificación inmediata. Las redes sociales, las compras en línea, la comida rápida, todo está diseñado para darnos satisfacción instantánea. Y, aunque estas recompensas inmediatas pueden parecer inofensivas, en realidad están interfiriendo con nuestra capacidad de manifestar de manera profunda y sostenida. La dopamina, esa hormona del placer, nos impulsa a buscar recompensas inmediatas, y lo que no vemos es que este ciclo de gratificación constante nos aleja de lo que realmente deseamos: paz interior, coherencia emocional y, sobre todo, la capacidad de manifestar con autenticidad. Lo que ocurre es que, en el fondo, estamos buscando una validación externa. Queremos esa recompensa rápida, ese me gusta inmediato, esa respuesta que nos haga sentir que estamos en el camino correcto. Pero esa constante búsqueda de validación externa desvía nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra conexión interna. La gratificación inmediata nos separa de nuestra coherencia emocional, nos mantiene en un ciclo de búsqueda externa que, en última instancia, nos desconecta de nuestra esencia. Y aquí es donde el sabotaje comienza, cuando buscamos afuera lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros. Cada vez que nos entregamos a este ciclo, nos alejamos más de nuestra energía verdadera, de nuestra esencia vibracional. Romper el ciclo de la mente controladora es un desafío que todos enfrentamos. La mente, en su afán de controlar, busca constantemente lo que no tiene, siempre mirando hacia el futuro, siempre pensando en lo que aún no ha llegado. Esto es completamente natural en nuestra sociedad actual, que está centrada en el logro y la acumulación. Pero el control constante solo nos aleja de la paz interior. Deepak Chopra nos enseña que liberar el control es fundamental para vivir en armonía con las leyes naturales del universo. Cuando estamos obsesionados con el control, nos desconectamos de la fluidez y la espontaneidad de la vida. La naturaleza no se esfuerza, no controla, solo fluye. Y cuando intentamos nadar contra esa corriente, nos agotamos. La mente controladora está constantemente enfocada en lo que aún no ha sucedido, en lo que necesitamos para sentirnos completos. Sin embargo, la verdadera plenitud surge cuando soltamos ese control y nos permitimos ser. La vida tiene un ritmo propio, y cuando nos entregamos a ese ritmo, cuando aprendemos a fluir con él, dejamos de resistirnos al flujo natural del universo. La magia ocurre cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de luchar por algo que aún no ha llegado. El control es una ilusión, lo único que podemos controlar es nuestra actitud y nuestra disposición a estar presentes. El juego del observador cuántico es una de las ideas más poderosas cuando hablamos de manifestación. Según el físico Tom Campbell, nuestra percepción de la realidad influye directamente en lo que experimentamos. Cuando cambiamos nuestra forma de observar la realidad, también cambiamos nuestra interacción con ella. El observador es parte activa en la creación de la realidad. Esto se alinea perfectamente con la teoría cuántica, que sostiene que la realidad no es algo fijo, sino que está en constante cambio, dependiendo de cómo la percibimos. Lo más interesante es que, cuando nos convertimos en observadores conscientes de nuestra propia energía, podemos reprogramar el futuro que creemos tener. No se trata de forzar algo, sino de permitirnos ser observadores conscientes, de soltar la necesidad de controlar el resultado y simplemente permitir que la energía fluya. Cuando tomamos conciencia de nuestra vibración, dejamos de luchar contra ella y aprendemos a ser parte activa de la creación. Nuestra conciencia se convierte en una herramienta poderosa para transformar la realidad, pero solo si dejamos de aferrarnos al control y comenzamos a fluir con lo que ya está en el presente. Al entender que la manifestación no es un proceso lineal ni un esfuerzo constante, sino un proceso de ser, de alinearse con lo que ya somos, podemos comenzar a liberar la energía que hemos estado almacenando en formas de bloqueos y resistencias.
La verdadera manifestación viene de un lugar de confianza, de fluidez, de dejar ir el control y permitir que lo que deseamos se haga realidad de manera natural y orgánica. Es en este estado de liberación donde encontramos el verdadero poder de la manifestación. Imagina que estás parado frente a un río, mirando las aguas fluir suavemente, pero tienes una cuerda en las manos. En tu mente, sientes la necesidad de controlar el flujo de esas aguas. Intentas detener el río, cambiar su dirección, hacer que fluya más rápido o más lento, pero cada intento de control solo te agota, y las aguas siguen su curso sin que puedas hacer nada para alterar su naturaleza. Lo que no te das cuenta es que, mientras más tratas de controlar el río, más te alejas de la comprensión de su verdadero poder. El río fluye en su curso natural, sin esfuerzo, sin resistencia. De la misma manera, nuestra vida fluye con un ritmo propio, y el control constante solo nos aleja de esa fluidez natural. La mente humana está profundamente condicionada por el deseo de control. Vivimos en una sociedad que nos enseña que el éxito y la felicidad dependen de nuestra capacidad para tomar las riendas, para manejar todo a nuestro alrededor. El control parece ser la clave para mantenernos a salvo, para garantizar que todo salga como lo planeamos. Pero, en realidad, ese impulso de control nos mantiene atrapados en una trampa de resistencia, impidiendo que podamos ver el flujo natural de la vida, y sobre todo, el flujo de nuestra propia energía interna. El control como mecanismo de defensa. Desde que somos niños, nos enseñan a luchar por lo que queremos, a hacer todo lo posible para alcanzar nuestras metas. El sistema educativo, la cultura del trabajo duro, todo nos impulsa a controlar el proceso. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre trabajar por algo y tratar de forzar su manifestación. Cuando estamos demasiado enfocados en controlar cada detalle, perdemos de vista lo más importante, el flujo natural de las cosas. La vida, el universo, el campo cuántico, tienen una sabiduría propia. Cada momento está impregnado de potencial, y lo que sucede cuando intentamos controlar es que nos desconectamos de esa sabiduría. Tratamos de hacer las cosas funcionar a nuestra manera, cuando lo que realmente necesitamos es confiar en el proceso. Como nos enseña Deepak Chopra, el control constante no solo es agotador, sino que también nos impide vivir en armonía con las leyes naturales del universo. Nos desconectamos de lo que realmente importa, nuestra capacidad para estar presentes, para fluir con las circunstancias, para vivir con propósito sin la necesidad de forzar cada acción. Controlar es, en su esencia, una forma de resistir. Resistir la corriente natural de la vida es lo que nos desgasta emocionalmente, nos aleja de nuestro centro y nos hace sentir que estamos luchando contra el viento. Romper el ciclo del control requiere un acto de valentía y de rendición. Al principio, puede parecer que estamos perdiendo el control, pero en realidad estamos recuperando el poder que jamás deberíamos haber cedido. Cuando dejamos de luchar contra el río y nos permitimos fluir con él, encontramos una paz profunda. La verdadera sabiduría y fuerza se encuentran en la aceptación del momento presente, en la comprensión de que no siempre podemos controlar lo que está por venir. Al soltarnos del control, empezamos a confiar en el proceso y a ver las maravillas que ya están presentes frente a nosotros. La mente controladora, una ilusión de seguridad. El deseo de controlar es una ilusión de seguridad. Queremos controlar los resultados porque creemos que eso nos protegerá de la incertidumbre, que nos mantendrá a salvo. Pero, ¿acaso el control nos da verdadera seguridad? Al contrario, el control nos mantiene en un estado de alerta constante, impidiéndonos disfrutar de la vida tal como es. Queremos controlar el futuro, pero nos olvidamos de que la verdadera seguridad solo se encuentra en el presente. Como dice Neville Goddard, la mente no es un objeto para ser controlado, sino un campo de posibilidades infinitas que debe ser comprendido y alineado con nuestra naturaleza esencial. Solo cuando dejamos de intentar controlar la mente, cuando entendemos que podemos confiar en nuestra propia energía y conciencia, comenzamos a ver resultados genuinos. Es importante comprender que el control constante sobre nuestra mente y sobre lo que nos rodea nos está desgastando. Cada intento de controlar, cada esfuerzo por forzar algo que no está alineado con nuestra verdadera energía, nos desconecta de nuestra esencia. Cuando comprendemos que no necesitamos controlar todo, sino simplemente ser testigos conscientes de lo que está sucediendo, comenzamos a experimentar una transformación interna. De repente, la vida ya no es una lucha,
sino una danza fluida, donde cada paso tiene un propósito y cada momento se despliega con una lógica propia. El observador cuántico, nuestra capacidad para reprogramar la realidad. Aquí es donde entra el concepto de Tom Campbell, quien nos habla del observador cuántico. Según la teoría cuántica, nuestra percepción de la realidad influye directamente en cómo esa realidad se manifiesta. Al ser el observador, no solo estamos viendo lo que ocurre, estamos participando activamente en la creación de la realidad misma. Nuestra conciencia, cuando está enfocada de manera consciente y alineada con nuestro ser más profundo, tiene el poder de transformar la realidad. Esto significa que no somos simples espectadores pasivos, somos creadores activos de lo que experimentamos. El poder de ser un observador consciente radica en nuestra capacidad para distanciarnos de la mente controladora, para observar lo que está sucediendo sin juzgarlo ni intentar manipularlo. Cuando nos convertimos en observadores de nuestra propia energía, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, podemos empezar a reprogramar nuestra mente y nuestra realidad. Joe Dispenza nos enseña cómo cambiar los patrones de pensamiento y acción a través de la conciencia plena. Este proceso no se trata de eliminar la mente, sino de aprender a dirigirla con sabiduría. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, podemos comenzar a romper los ciclos automáticos que nos limitan. La práctica del observador consciente nos permite ver con claridad las ilusiones de control que nuestra mente ha creado. Nos ayuda a entender que, al dejar de controlar, estamos reconociendo nuestra verdadera fuerza, la capacidad de elegir cómo responder a cada situación, la capacidad de ser conscientes de nuestra vibración interna y de alinearnos con la energía que realmente queremos manifestar. El observador no impone, no fuerza, simplemente presencia. Y, al presenciar, tenemos el poder de transformar. La rendición consciente. Finalmente, la rendición no significa abandono, sino una aceptación profunda de lo que es. No es rendirse a la desesperación, sino aceptar que la vida tiene su propio curso, que todo tiene su tiempo y su propósito. La rendición consciente es una práctica de confianza plena. Es saber que, aunque no siempre podemos controlar el resultado, sí podemos controlar nuestra vibración, nuestra respuesta interna, nuestra capacidad de fluir con lo que venga. La verdadera paz surge de esta aceptación, de la comprensión de que, al soltar el control, estamos permitiendo que lo mejor de nosotros mismos emerja sin barreras, sin resistencia. Cuando logramos entender y practicar esta rendición consciente, nuestra vida comienza a alinearse con una nueva frecuencia. De repente, nos damos cuenta de que ya no necesitamos forzar nada, porque lo que realmente deseamos está listo para llegar, en el momento perfecto, cuando estamos preparados para recibirlo con los brazos abiertos. Esta es la magia de la vida, el flujo natural del universo, que solo se revela cuando dejamos de intentar controlarlo todo y nos permitimos ser guiados por la corriente divina. La vida tiene una manera fascinante de enseñarnos lecciones, pero muchas veces, solo las entendemos cuando nos detenemos a observar en silencio. A lo largo de este recorrido, hemos hablado sobre cómo nuestra constante búsqueda por el futuro, nuestra obsesión por el control y nuestra lucha interna, en realidad, nos están alejando de lo que realmente deseamos. Nos hemos sumergido en el poder de la vibración interna, en cómo nuestra energía y nuestras emociones forman el mapa de nuestra realidad. Y, sobre todo, hemos comprendido que la verdadera clave para manifestar lo que deseamos está en la coherencia entre nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones. La coherencia emocional y energética no es solo un concepto abstracto, es un principio fundamental que guía nuestra vida de manera profunda y silenciosa. La manifestación efectiva no se trata de gritarle al universo lo que queremos o de insistir hasta el agotamiento. Es, en realidad, un proceso de alineación interna. Es un acto de ser fiel a nuestra esencia y actuar desde esa autenticidad. ¿Por qué la coherencia es tan importante? Porque la coherencia crea una vibración clara, fuerte y constante. Cuando estamos alineados internamente, todo lo que hacemos resuena con la energía que estamos proyectando. Las puertas comienzan a abrirse sin esfuerzo, porque ya no estamos luchando contra el flujo natural de la vida, sino que estamos en sintonía con él. Pero, ¿cómo podemos llegar a este estado de coherencia? La respuesta está en el presente. Este momento, este aquí y ahora, es el único espacio donde podemos experimentar la plenitud. El futuro, es el lugar al que tantas veces dirigimos nuestra atención, no existe aún.
Vivir proyectados en lo que podría ser nos roba la oportunidad de estar realmente vivos. El presente, aunque a veces no lo parezca, es donde reside el poder. Este momento es la base de todo. Y es solo cuando dejamos de correr hacia un futuro incierto y nos detenemos a vivir conscientemente el presente que podemos ver lo que realmente está frente a nosotros. Imagina que estás sentado junto a un río, observando cómo las aguas fluyen tranquilamente. Intentas forzar el flujo, pero cuanto más intentas controlarlo, más difícil se vuelve. Sin embargo, cuando dejas ir el esfuerzo, cuando simplemente te permites fluir con el curso natural de las aguas, todo se vuelve más fácil. Este es el proceso de la vida. El río no necesita que lo controles, él ya sabe por dónde debe ir. De la misma manera, nuestra vida, cuando nos alineamos con el flujo de la existencia, empieza a fluir sin resistencia. Cuando aceptamos el momento presente tal como es, con todo lo que trae consigo, comenzamos a experimentar una paz profunda. Esta paz no se encuentra en el futuro, ni en lo que aún no hemos alcanzado. Se encuentra aquí, ahora, en este preciso momento. La metáfora del río, como la expone Gregg Braden, es clara: el río de la vida fluye por caminos invisibles. Intentar nadar contra él, intentar controlar lo que aún no ha llegado, solo genera resistencia. Pero cuando aprendemos a fluir con el río, cuando entendemos que la vida tiene su propio ritmo, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está disponible para nosotros. No tenemos que luchar por él. Solo tenemos que permitir que llegue, confiando en que todo lo que es para nosotros, llegará en su debido momento. Al soltar el control, comenzamos a experimentar la verdadera sabiduría. No es cuestión de forzar, sino de confiar en el proceso. Lo que más sorprende es que, al conectar con la coherencia emocional y energética, empezamos a ver cómo todo se alinea sin esfuerzo. La clave no está en forzar las cosas, sino en confiar en el momento presente, en confiar en nuestra capacidad de estar presentes, aquí y ahora. La vida no requiere que hagamos esfuerzos innecesarios. Todo lo que tenemos que hacer es soltar la resistencia y abrirnos a lo que ya está por venir. Es este acto de rendición, de aceptación del presente, lo que abre las puertas a una manifestación más poderosa y armónica. Al comenzar a aplicar este enfoque en tu vida, notarás que todo empieza a cambiar. Las oportunidades se vuelven más claras. Los obstáculos dejan de ser lo que eran antes, porque ya no estás luchando contra ellos. El miedo al futuro se disuelve porque entiendes que el presente es suficiente. Este es el verdadero poder de la manifestación. No se trata de forzar algo en el futuro, sino de crear la vibración adecuada en el ahora. Cuando tu vibración está alineada con lo que deseas, todo el universo conspira a tu favor. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre este concepto de coherencia interna. Si alguna vez te has sentido perdido o desorientado, es probable que tu energía no esté alineada con lo que deseas. La respuesta no está en más acción, sino en más presencia. El camino hacia la manifestación efectiva y la paz interior comienza cuando tomamos un paso atrás, respiramos profundamente y simplemente nos permitimos estar en el momento presente. Si sientes que esta reflexión te ha resonado, te invito a dejar un comentario abajo y compartir tu experiencia. ¿Te has dado cuenta de cómo el control sobre el futuro ha afectado tu paz interna? ¿Cómo puedes empezar a vivir más plenamente el ahora? No olvides suscribirte para seguir explorando más sobre la manifestación, la coherencia energética y cómo vivir una vida alineada con tu verdadero ser.